Ya empezó. Yo quiero empezar por el comienzo, valga la redundancia. ¿Quiere empezar por dónde? Por el comienzo. Ah, qué bueno. Cuando empezaron semestre, se reunió todo el equipo, la primer práctica, todo, con Bucaramanga. ¿Cuál fue el primer objetivo que se plantearon? ¿Vamos a trabajar por hacer un buen semestre? ¿O desde ese primer día se habló de poder ser campeones? ¿O cuál era el objetivo que tenían ustedes? No, creo que lo primero que nos planteamos fue obviamente clasificar, ir paso a paso y ya después ir pensando en la final y en quedar campeón, pero creo que el profe fue muy contundente con lo que decía y nos hacía creer que sí podíamos estar en la final y que podíamos pelear. Inclusive después de ese comienzo que tuvimos con Junior que perdimos, él salió muy tranquilo y dijo que quedaba muy tranquilo por lo que había visto y que llevamos muy poquitas semanas trabajando, entonces que se podían hacer grandes cosas. Bueno, y ya después en los cuadrangulares, digamos, se pierde con Pereira, se empata con Junior, ¿cierto? ¿Y en qué momento empezaron ustedes? Venga, aquí se cambió y vamos para adelante. ¿En qué momento usted dijo, Empezaron a soñar con el sí, campeonato. soñemos que podemos ser campeón? Creo que los referentes que teníamos nos hacían pensar mucho en que los cuadrangulares era así. Lo decía mucho Frey y se me quedó mucho una frase que él decía, que lo escrito está y que él sabía que era para nosotros. Nos metió una fuerza de voluntad y una cosa en la cabeza de que no se nos salía de que íbamos a ser campeones y que por lo menos íbamos a disputar la final. Inclusive ese partido después de Junior salimos muy golpeados cuando perdemos en Barranquilla, que teníamos todo para nosotros llegar. Y él lo seguía diciendo que todo se nos iba a dar, que él que había jugado en Junior decía que a Junior le costaba muchísimo en Bogotá y nosotros dijimos que teníamos que hacer nuestro trabajo y que ya fuera la voluntad de Dios y así se dio. Bueno, y otra cosa que tampoco se habla tanto y es la opinión pública, porque el grupo donde ustedes estaban era un grupo complejo, tenían unos equipos, tenían a Junior, tenían Millonarios. ¿Cómo hablaron ustedes y cómo empezaron como a no dejarse contaminar del ruido, de la prensa, para que ustedes tampoco, porque en el equipo decían sí podemos, pero de pronto se metían a redes sociales y decían el favorito es Junior? ¿Cómo hicieron también como para cuidarse del ambiente? Creo que el profe siempre nos blindó mucho sobre eso, sobre que nosotros nos hiciéramos fuertes independientemente de lo que estuviera pensando la gente, pero era algo normal porque era un equipo de los históricos y llevaba 75 años sin quedar campeón. Un equipo que venía de descensos, un equipo que venía de que decían lo mismo de que las primeras 8 o 10 fechas empezamos Sí. muy bien y nos íbamos cayendo y en parte tenían razón porque el semestre pasado ocurrió. Nosotros empezamos muy bien y en la fecha 10 nos caímos y no logramos clasificar. Entonces era como con esa incertidumbre de la hinchada, pero nosotros fuimos poco a poco creyendo en nosotros. El profesor nos blindó, como te digo, y ahí creo que eso fue la fortaleza que él nos dio a todos para creer de que sí podíamos hacerlo. Quería parar un tema y es el de Rafael Dudamel. Y puede ser incluso hasta un poco egoísta lo que va a decir, pero si uno habla de la figura del equipo, casi que todo el mundo dice Dudamel por lo que significa, por el liderazgo que muestra, pues digamos que es lo que uno ve como medios de comunicación y los espectadores. ¿Cómo es realmente esa relación de Rafael Dudamel con el equipo? La relación, la verdad es que él tiene un manejo de grupo impresionante. Él estuvo dentro de un camerino, entonces sabe en qué momento decir las cosas, cuándo tiene que ser fuerte, cuándo nos tiene que exigir, en qué momento tenía que ponerse en nuestro lugar, cuándo había que pelear por nosotros. Entonces creo que nos inspiró mucho a que como que saliéramos a dar la vida por él en el terreno de juego y eso fue lo mejor que él pudo haber hecho y que confió plenamente en nosotros y nosotros le teníamos que devolver esa confianza y con gratitud dentro del terreno. Ahora yo quiero retroceder un poquito y es al Santiago niño, al Santiago cuando empezó a jugar fútbol. Obviamente todos sueñan con ser campeón algún día. ¿Cómo se soñaba usted eso? ¿Cómo era ese sueño cuando usted decía yo quiero ser campeón, pero es que quedaste campeón con un equipo que nunca había sido campeón? O sea, se dice siempre que cuando uno queda campeón quedan para la historia, pero ustedes van a quedar en la historia en mayúscula porque es el primer campeonato. ¿Usted algún día se lo imaginó que iba a ser así esa primera vez también para usted? Pues yo creo que esa es la ilusión de todos los niños, de cuando uno empieza en esto. Yo empecé literal a ir por mi hermano, que era el que más me inspiraba pues como en el fútbol.
lamentablemente a él pues no se le dieron las cosas, pero él veía muchas condiciones en que yo siguiera, entonces siempre me apoyó y entonces ya empecé yo con mi vida futbolística y me lo empecé a tomar muy en serio cuando a los 10 años me busco un equipo importante que lleva muchos jugadores a Envigado que se llama Palma Azul, que tengo mi agradecimiento eterno con ellos. Y ahí empiezan a surgir varias cosas, me empieza a ir muy bien la pony fútbol, me llaman a las selecciones de Antioquia, de ahí paso a hacer selección Colombia, ahí puedo ir a Envigado y ya en Envigado termino de hacer todo mi proceso hasta que debuto como profesional. Y en cuanto a lo que vos dices del sueño, obviamente es la ilusión que todos tenemos cuando empezamos, pero no me lo dimensionaba así como lo estoy viendo en este momento de que voy a quedar en la historia de un club para siempre, porque sé que van a llegar más estrellas para Bucaramanga, van a llegar más títulos, pero la de nosotros es algo que nadie va a poder borrar nunca. Entonces creo que es la mayor felicidad que he tenido en mi vida y que obviamente para siempre vamos a quedar en la historia de Bucaramanga. Pero metámonos en la final. Parecía que todo estaba controlado y no quiero hablar ya de los penales, sino primero en los 90 minutos de esa segunda final. Parecía controlado y al final Santa Fe tuvo un aire, saca y uno dice, eh, cuando ya Santa Fe iguala la serie, por lo general el que iguala El que- llega con ventaja y casi siempre se queda con el título. Por la parte anímica, Sí, mental. sí, antes de los penales, para no meter en los penales, antes de los penales, cuando se empata ¿qué se decían ustedes ahí? O sea, que Obviamente fue un golpe muy duro para nosotros porque digamos que ya la final prácticamente estaba liquidada y cuando ellos obviamente, o sea, ese día se vio que era una final, de que tienen dos, tres desconcentraciones y el equipo con su hinchada, con todo, con su clima, con la cancha que estaba tan difícil y ellos en su fuerte, que era el juego aéreo, nos empatan. Creo que fue un golpe fuerte, creo que por eso ustedes vieron que en algún momento quise pelear y todo, pero era más como para quemar tiempo, para que se acabara ya y que en los penales sabíamos que éramos fuertes. Entonces, ya cuando vamos a los penales es una serie nueva, un partido nuevo. Varios tomamos pues el mando de hablar, de decir que si era para nosotros estaba escrito, confiar mucho en Aldair que hizo una campaña impresionante y nosotros veníamos desde hace días practicando los penales y todo, entonces no sé, algo nos decía que íbamos a ser campeones y que se tenía que sufrir y que así iba a ser más bonito, así tan sufrir. no, es que le iba a preguntar porque cuando usted ingresó, ¿qué le dijo Dudamel? Dudamel, ¿qué le dijo? Porque digamos en el momento de la final estaba No, él siempre me dio los minutos finales, pues siempre me daba minutos y todo, pero en las dos finales siempre me ponía 30, 40 minutos y fue porque Freddy se claro, tuvo como cuando una todo, contractura, entonces me metió de lateral izquierdo y no, lo de siempre que obviamente tuviéramos el arco bien protegido, que ganara los duelos y todo, pero lamentablemente cuando hacen todos los cambios, Santa Fe se viene encima y es donde nos marcan en las pelotas quietas que fueron los que marcaron la diferencia. Venga, yo quiero hablar de algo y es como lo que la gente no ve. Usted me está diciendo que Dudamel dice lo de los duelos, que es la parte técnica y táctica pues, de los partidos y que es muy importante, pero es que otro tema muy importante en estos partidos es la mentalidad. O sea, es como entras la noche antes, qué hablan entre ustedes, si dormían, no dormían en el bus, que eran como las conversaciones de la parte mental para poder llegar como un poco equilibrados a un ambiente que me estás diciendo que era bastante complejo y que aparte decías como yo estaba quemando tiempo para irnos para penales, o sea, como para que ellos no siguieran cogiendo fuerza porque sabíamos que era fuerte, o sea, tenían también una convicción de que en los penaltis también podrían ganarlo. Sí, obviamente en medio de la euforia de ellos, yo vi que estaban obviamente muy animados después de haber hecho dos goles y que se querían venir encima, entonces ahí es donde hablo un poco con el profe me pasa una toalla, Sí. yo empiezo a secar el balón y se acerca Chaverra, entonces yo aprovecho obviamente para bajar ese ímpetu de ellos, pelear ahí algunos segundos y todo eso lo maneja él muy bien y lo hemos hablado. Y en cuanto a lo que vos decís de si podemos dormir o algo, cada quien, no sé, maneja Su como si ansiedad. su ansiedad y ¿Usted su... cómo la maneja? Yo la verdad soy muy tranquilo, yo sí trato de descansar mucho, de preparar el cuerpo como para una guerra, porque siento que cada vez que uno juega tiene que entregar todo
y ya, pero hay algunos que juegan play, hay algunos que se ponen a escuchar música, otros meditan, eso ya son gustos diferentes. Y en cuanto a lo que dice el profe, sí, creo que él tiene las palabras, o sea, muy exactas como para el momento en que uno ingresa o cuando uno va a jugar de motivarlo, de decirle, gana los duelos, ojo que este es el fuerte, mira que maneja la pierna hábil, o sea, es alguien que estudia mucho al contrario y que nos mantiene muy informado de lo que va a hacer el rival. Bueno, y en los penales, llegan los penales, ya escogen lo de los penales, que eso siempre, digamos que también es otra parte que la gente no conoce, y es cómo se da esa elección. Al final uno dice, venga, yo estoy para cobrar, el profe decide, o cómo se hace ese ritual para decir quiénes van a cobrar, o ya está preparado desde antes si se llegaba a eso. Estaba preparado en cuanto a que él o sea, nos ponía a cobrar penales días antes y todo, por si se llegaba a dar lo de los penales. Pues Pero no, ya había salido y Freddy, ya había salido el Chico, o sea, pues o quedaban. sea, exactamente lo que vos decís, o sea, ya habían salido algunos de los referentes y la palabra de él fue quién está preparado para cobrar. Eh, Estabas entre esos. yo la verdad no alcé No. la mano. Yo a Es, eso siempre le he tenido demasiado temor, pero así no quisiera ya el mismo juego me lo iba a poner porque el que seguía para cobrar era yo. es- Entonces ya me habían gritado que seguía yo. Pero yo creo que la oración mía fue tanta fe y tan fuerte que le envié tan buena energía al Dair que gracias a él lo pudo tapar y yo no llegué a esa estancia. Pero ahí lo va a parar, porque Lu, usted contó una historia de alguien sí, que dijo que no no, cobraba. nada más Gerardo, que nos Gerardo contaba, Bedoya. Gerardo Bedoya, nos lo contó acá y también en el conversatorio que estuvimos ayer. Él lo marcó mucho el penalti que erró cuando jugaban Cali por Copa Libertadores, que por ese penal Con no ganan la Palmeiras, sí. Copa Libertadores. Y él dice, si ahora me preguntan si lo pateo, diría que no. O sea, porque no estaba preparado, porque no están las capacidades. Pero se generó como un debate en torno a eso, que decían, hay jugadores que no las da temor. Orozco también decía, yo una vez en un intercolegial boté un penal y eso eh, Ni nos siquiera quitó la siendo profesional. oportunidad de ir a un nacional y yo desde ese momento dejé de patear penaltis, 30 años y no jamás volví a patear un penalti. ¿Usted tuvo de pronto una experiencia así que por eso es que le hayas tenido favor o Yo, prefieres huirle? yo hasta ahora no he tenido esa experiencia, pero no nos digamos mentira. Es un equipo que ya 75 años de historia, que no había quedado Total. campeón y que fallara ese penal no, ni él mismo se lo iba a perdonar nunca, ni la hinchada se lo iba a perdonar jamás. Porque era estar ahí a un paso de quedar campeón. Obviamente en el momento que me tocaba, ¿Cómo lo obviamente iba a patear? yo siempre pateo duro, entonces Duro y iba al centro. duro al centro, pero en ese momento no sé, o sea, yo miraba alrededor y, o sea, me dio como una taticardia, como Las algo que pilas. nunca había sentido, o sea, yo temblaba porque estaba haciendo mucho frío, pero, o sea, mi cuerpo como que era otra cosa. Te bloqueas. Sí, uno se bloquea impresionante, pero si me hubiera tocado, obviamente lo hubiera hecho con toda la tranquilidad de que lo que estuve fue muy honesto con el equipo, que siempre entregué el 100% y que ya era la voluntad de Dios. Bueno, y ya después de eso, La celebración. campeones y la celebración. Nosotros, pues, lógicamente, la celebración, bueno, ya nos va a contar cómo celebraban en Bogotá, pero después la celebración en Bucaramanga es una cosa histórica. Una cosa que nunca nadie nunca había visto. Creo que dentro del hotel sí estuvimos tranquilos, tomamos algo, cenamos, dijimos que nos íbamos a alistar para el siguiente día y al otro día cuando llegamos a Bucaramanga no habíamos visto tanta gente en nuestra vida. Creo que del aeropuerto al estadio hay más o menos 40, 35 minutos y era tanta la gente que nos demoramos ese día 7 horas y media en llegar. No. Y o sea, era lleno total, inclusive intentando darnos pasos los del ESMA y ni así lo lograban. Y ya cuando entramos al estadio, el estadio también estaba totalmente lleno, era algo que inclusive los referentes que ya habían quedado campeones con otros equipos decían que nunca lo habían visto en la vida. ¿Cómo comían? ¿Cómo comían en esas 7 horas? Ese día cenamos algo rápido, ya algunos que habían llevado sus familias a Bogotá se quedaron con la familia y ya. No, pero Ah, en bueno, el eso es Bogotá, trayecto, no, Bogotá. sí, pues yo digo en el Ah, en el trayecto trayecto. de Ah, las sí. siete horas. No, fue muy charro porque nosotros pensamos que íbamos a llegar rápido y allá en el estadio nos tenían comida, pero cuando ya llevamos más de 3 horas montados en el carro de bomberos, y literal la gente obviamente pensó en que nosotros teníamos hambre, que no habíamos comido nada y nos empezaron
a tirar hamburguesas, a tirar diferentes cosas para que nos alimentáramos, agua, cerveza, de todo. De Entonces esa fue la todo. alimentación de nosotros, gracias a los hinchas. Y esa noche, la noche previa que se queda en Bogotá, ¿durmió bien o casi No, no siguieron derecho a alcanzamos, No, celebrar? no, no ¿quién alcanzamos a duerma? dormir, dormimos literal como, yo dormí como hora y media, 2 horas antes de ir al aeropuerto. No, es que ¿quién duerme? No, la alegría No, ahí. ¿Y dónde dejó la medalla? la medalla la tengo acá. Esa sí no la robaron, no sé si la... No, yo sí la cuidé. Bueno, yo quiero hablar como de ese proceso, algo que haya sucedido que de pronto la gente no conozca porque nosotros siempre lo hablamos, el hincha y el espectador conoce lo que dicen los medios de comunicación, un poco lo que cuenta el equipo, pero uno no conoce muchas veces como la intimidad de camerino. ¿Qué retos pasaron ustedes durante el semestre de camerino? Pues obvio que se pueda contar algún lesionado que la gente no haya sabido, que le haya tocado jugar infiltrado a vos, o algo que, algunos retos que les haya tocado pasar y que la gente, pues vos digas, es que la gente no sabe que pasamos por esto. Por ejemplo, una anécdota que tengo es al principio, que sentía que el profe era muy fuerte conmigo, que no estaba dentro de sus afectos y yo mismo llamaba a mi agente y le decía que, que pidiera la baja mía, que yo no quería seguir allá, literal, o sea, yo sentía que él era muy fuerte conmigo y que no iba a ser importante para el grupo, entonces que quería buscar otra posibilidad y mi representante hablaba con el presidente decía que no, que el profe hablaba bien de mí, que él no me iba a dejar ir. Entonces ya por ahí cuando no fue posible yo dije no, voy a ponerme a trabajar fuerte y de algún modo voy a, voy a sumar minutos con él y voy a ser importante. Y la primera ocasión que sentí que fue importante fue que fuimos contra Jaguares de visitante y él me llamó faltando 30 minutos y ellos nos estaban pues jugando muy bien y todo y yo ingreso y me va muy bien. Entonces él me recalca eso, me dice que muy bien, y al otro partido me pone titular contra Santa Fe. Ese día también va muy bien y ese día ganamos 1-0 en Bogotá. De ahí yo empecé a sentir un dolor muy fuerte en el autor. De esos que Entonces, uno no quiere decir que... sí, yo no era capaz de decir fuera eso porque el otro partido era el local contra Once Caldas y yo tenía mi espinita Sí. contra Once Caldas. No con el club en sí, porque allá me trataron muy bien, los hinchas me trataron muy bien, pero sí contra una persona que en su momento me dijo cosas que obviamente me dolieron mucho, que me menospreció mucho. Entonces tenía que jugar sí o sí y yo sentía que yo estaba desgarrado. Cuando pasa eso, empieza el partido contra Once Caldas, otra vez voy titular porque lo había hecho muy bien contra Santa Fe y como a los 15 minutos yo siento que ya me Que había ya. desgarrado, que no podía más. Yo sigo jugando así y dije no me voy a salir. Y cuando ingresamos en la mitad del tiempo, yo espero a que todos salgan ya por el segundo tiempo y yo me voy a la camilla y pues hablé con el fisioterapeuta y con el médico y me empecé a vendar la parte afectada, me empezaron a echar crema para el dolor, todo. Y en ese momento eh, entra el profe y el profe me ve y me dice que qué me pasa. Yo le digo que nada, obviamente por temor a salirme y todo. Sí. Y él me dice que él sabía que era algo que me tenía con mucho dolor porque yo me quejaba poco. Me dijo que no, que me dejar descansando y obviamente me Ay, dio qué muy duro. duro y me quedé en el camerino triste porque era el partido que estaba esperando, que necesitaba jugar y pasó eso y ya cuando a los 2 días hacen el examen era que estaba roto y me perdí como 5, 4 partidos más por eso. Listo, entonces ya después de esa lesión, de ese partido con Once Caldas, de esos 4 partidos ausente, ya cuando volvés otra vez a tener minutos y todo eso y entras en la confianza de Dudamel, ¿en qué momento dijiste, ve, Dudamel sí estoy en el proyecto de él, sí quiero seguir acá? No, obviamente en esos partidos ya me sentí muy importante y todo y lo hice muy bien y ya ahí cuando obviamente eh, pierdo la titular obviamente porque Alda está jugando muy bien en mi posición y todo, él busca como la variante como de ponerme de central y me pone de central y me va muy bien. Entonces ahí leí como un recambio también posicional de que él me podía utilizar ahí. Entonces ya podía utilizarme de varias maneras. Y después contra Pereira también me ingresó de volante.
entonces sabía que me tenía confianza para ingresar siempre, entonces y que tenía la disposición de siempre entrar bien y que en cualquier momento me iba a utilizar como me utilizó en el semestre de volante, de lateral, de central o de lateral por izquierdo, entonces tenía como esa felicidad de darle a él esa Alternativas. tranquilidad en esas alternativas. Solo le falta ser arquero, pues. Ay, me entrenó a ser arquero y Sí. sí, lo hablé con él, yo le dije que si algo llegaba a pasar en algún momento yo iba a ser el arquero y me dijo que sí. Vea, sí Sí, ve. Y es que, en Envigado tuviste esa oportunidad también de jugar en diferentes posiciones, o eso lo empezaste a hacer acá en Bucaramanga. en Envigado llegué a jugar de lateral izquierdo y lateral derecho. De otras posiciones no, no, nunca. Y me parece muy interesante porque mira que el mismo ambiente, el de pronto ver que era un equipo bastante competitivo, que había otros jugadores muy buenos en la misma posición, también te obligó como a reinventarte y a también empezar a buscar otras características. Es fundamental. Los jugadores polifuncionales ahora llaman mucho más la atención porque te pueden solucionar Sí, claro. un partido. O sea, si por decir estás en la banca y necesitan un volante, puedes estar, si necesitan lateral izquierdo, puedes, si necesitan arquero, puedes estar. Sí. Eso también te dejó un poco ese proceso por Bucaramanga. Sí, creo que la mayor enseñanza fue de no hacer como uno hace siempre, que no voy a jugar, entonces Me voy a por poner de ahí, rebelde. por ahí tiende la cabeza a eso, a ser rebelde, a no entrenarse bien, no, yo me entrenaba muy bien, esperaba mi oportunidad y creo que eso fue lo mejor que pude hacer porque los entrenadores a veces se hacen los vos, pero ellos ven todo, yo veía que siempre estaba tirándole buena energía al compañero, que siempre estaba ahí entrenándome bien y que en el momento en que él me diera la oportunidad siempre le iba a aprovechar. Bueno, y de los sueños, de lo que sigue. ¿Cuál es el sueño tuyo, Ya fuiste digamos? campeón. Sí, ¿qué otro sueño tiene, otro objetivo que usted tenga No, como eso, profesional? eso lo hablaba ayer con mi mamá y le decía también a varias personas de que la euforia dura 2, 3 días, pero que ya uno después se despierta y como que ya pasó. Obviamente es algo para la historia y que va a quedar marcado para siempre en nosotros, pero ya ahí cuando pasa eso ya uno quiere y necesita más, como que el cuerpo le pide más gloria, ir por más sueños, por más títulos y obviamente estoy resolviendo obviamente mi situación futbolística, ya sea que siga en Bucaramanga o no, pero donde sea que vaya, obviamente voy a ir con ese título de que soy campeón y que necesito dar un poco más para seguir siendo campeón. Y que Santiago llega ya al próximo equipo, o sea, o al Bucaramanga, porque supongo que no es el mismo Santiago de hace 6 meses o hace 7 meses. Es un Santiago totalmente diferente. Sí, no, llegó obviamente más maduro, más centrado. En meses, o sea, es que son meses los que Literal son meses, fueron muchos días de aprendizaje junto al grupo. Sigo obviamente con los pies en la tierra, como el mismo niño humilde que salió de una vereda, de que tengo mis sueños por cumplir, de que tengo 2 hijos que soy la inspiración de ellos, que yo lucho todos los días por ellos, porque ellos estén bien, porque no les haga falta lo que a mí me hizo falta, de dejarles el futuro asegurado y creo que para eso vaya donde vaya o siga en Bucaramanga, siempre voy a seguir entregando eso que siempre me ha caracterizado a mí, que es dar el 100%. A veces en años anteriores decía, no, yo para que entrego el 100%, no ha valido de nada, porque inclusive mismos directivos, fisioterapeutas me decían, no, es que usted no se puede entrenar tan fuerte, tan tan... fuerte como usted va, porque por eso es que usted tiene la lesión. Y yo les decía, yo no soy capaz de entrenarme de otra manera, yo siempre pues, entrego el 100% y creo que esa culminación del título fue que la vida me dijo como Valió la pena. toma lo que quiera, lo que querés y valió la pena todos esos esfuerzos, todas esas lesiones que tuve. Bueno, usted nos está contando acá que también ha recibido comentarios no tan chéveres que a veces frustran, a veces, sí, como que te hacen decir si será que sirvo para eso o antes sirven de motivación. ¿Cuáles han sido esos comentarios que recibiste, como el que dice Once Caldas, como necesito sacarme esta espina? ¿Qué comentarios han sido los más fuertes que has recibido? Varios a lo largo de la vida futbolística pasan muchas cosas que la gente no sabe y el primero que me marcó mucho fue que cuando tuve la lesión de la rodilla que fue muy grave y todo, yo ese día voy, o sea, el día de la revisión apenas voy con mi madre
a la clínica y me estaba esperando el doctor lee todo lo que salió en la resonancia y él me dice como que si yo ya estaba preparado para hacer un trabajo normal, que si yo había estudiado, que porque él me iba a ser muy sincero, que él me iba a operar, pero que las posibilidades de que volviera a jugar o que fuera un atleta de alto rendimiento eran muy mínimas. Obviamente para mí no tuvo tacto porque estaba con mi mamá, yo sí lo sabía enfrentar porque yo desde que ingresé al fútbol sabía del riesgo que esto también tiene. Pero obviamente mi mamá le dio muy duro, o sea, empezó a llorar y yo le dije que no importa que si había una mínima posibilidad, que yo iba a luchar por esa posibilidad y después la anécdota fue muy rara porque yo duro 19 meses en terapia, enfrentando pues la situación que me dio demasiado, Hace 2 años. sí, eso fue en el 2017, casi 2 años así, y cuando vuelvo a jugar me empieza a ir otra vez muy bien y todo, y un día estaba entrenando, jugamos contra Nacional en el Atanasio y al otro día iba a entrenar y yo sentía que algo me dolía en la rodilla y yo decía, pero ¿qué es? ¿Qué es? Y yo intentaba tocar el balón o dar un pase y yo sentía el chuzón de que no me dejaba más. Me hicieron varias resonancias y no me salía nada. Pero, o sea, los directivos me creyeron tanto que ellos saben que yo no me quejo un dolor porque sí, que ellos contactaron a un médico. Porque cuando ese médico dijo eso, yo no me quise operar con él. Y yo Ajá, busqué otro médico. sí. Yo le dije que si él no me da posibilidades, que yo quería hacer operándome con él y me fui a donde otro médico. Cuando yo llegué a donde el médico que me operó, que le dio la vida, que es el doctor Márquez, por cierto, que le agradezco en el alma, Súper. él siempre desde el principio me hizo saber que él iba a hacer el mayor y mejor trabajo conmigo, pero que todo dependía de mí, de mis ganas, de lo que yo quisiera para mi vida y cuando me abrió esa posibilidad yo me aferré a eso. Entonces cuando aparece el dolor acá en la rodilla de nuevo, me toca ir donde el médico, El primer el médico. primer médico que me había dicho lo que me dijo. Y literal él me recibe y me dice, yo ya usted lo había revisado antes, ¿cierto? Yo le dije, sí, usted fue el que me dijo a mí que yo no iba a volver a jugar. Ah, yo lo he visto jugar muy bien, pero de que yo le dije, sí, Ay, ya estoy jugando y todo. Y era como algo como que eso es- sí. me dejaba ese. ¿Y qué era lo que tenía el dolor? Ah, y ya ahí, cuando me revisó y todo, otra vez el menisco. Ah, Me tuvieron que volver a operar de la rodilla. ¿y cuánto tiempo? Esa sí se demoró esa sí fue poco, esa fue como 3 meses. Ah, bueno. Uf, vea, Pero también dolió pues bastante porque el menisco Sí, duele bastante, pero ya sí era como algo que si yo había pasado el primer dolor, que fue 19 meses, que es así, fue literal, eterna. no, y era el dolor hasta que cumplí los 12 meses, no se me quitaba este dolor del colateral que me lo operaron entero y era un dolor que era Insoportable. insoportable. Yo vivía todo el día con tramadol, con diferentes pastillas, eh, inclusive tenía muchas peleas con mi mamá porque a mí las pastillas me las habían quitado a los 4 meses y a mí me tocaba comprar pastillas eh, o pedir pastillas por aparte y tomármelas sin que ella Porque no me te viera porque no aguantabas. aguantaba el dolor y más con el frío de por acá, yo antes vivía en Porque vive, Sabaneta, vive arribita. Estamos cerquita del cielo. sí, entonces eso fue una anécdota muy bonita pero que para siempre va a quedar Sí, en la historia de que de superación. y sí, que nunca dejen que alguien les diga que no pueden volver a hacer algo que con la fuerza de voluntad de uno y con las ganas uno puede volver a hacer lo que quiera en la vida. Súper. y yo quiero tocar esos recuerdos. Y digamos que ahorita vos dijiste algo de cuando eras niño, el baby, todos esos inicios, pero dijiste una palabra y era que ese niño de la vereda que lo soñó. De ese niño, ¿qué recordás? ¿Qué esa infancia te marcó? La infancia mía fue muy marcada porque tal vez desde que ya me lo tomé en serio, como a los 9 10 años, fui muy disciplinado. Y llegó un momento en que por ahí tipo 17 18 que ya había debutado como profesional, se me empezaron a ir como, ¿cómo le digo? Como Las luces, un sí, poquito. las luces, o sea, Te empezaste como a emocionar un poco me con... empecé a emocionar, empecé a vivir una vida que yo no vivía, tal vez a indisciplinarme un poco, a dejar de creer en Dios y yo soy muy creyente de Dios, a tal vez no valorar mucho a mi familia, a que mis hermanos me querían dar un consejo, yo les decía que no se metieran en mi vida y todo, y ahí fue donde pasó lo de la lesión. Entonces después de eso como que aprendí mucho y que dije como que ese proceso era necesario tal vez
para que volviera a aterrizar y que cayera en cuenta de que es cuando Dios quiere y que si Dios me lo quería quitar, me lo quitaba en 10 segundos, que fue lo que duró la jugada de la lesión. Totalmente. Y esa infancia, como vos decís, no, yo creo que queda todo, queda el mismo niño soñador, que madrugaba muchísimo para ir de aquí hasta Santa Lucía a entrenar, que me toca irme Sí. solo porque mi madre siempre ha cuidado a mi abuela que ha sido muy enferma y a mis dos hermanos los podía dejar. Mi papá poco o nada me apoyó en el fútbol, entonces me toca irme hasta allá y obviamente eran situaciones muy marcadas porque me daba muy difícil ser ese niño de que todos miraban para la tribuna y los papás siempre estaban y que yo siempre miraba para la tribuna y nadie estaba conmigo. Inclusive los papás del equipo que también les tengo mucho agradecimiento porque me llevaban para la casa de ellos, me dan almuerzo, porque a veces en el día eran dos, tres partidos, se empezaron a convertir como en mis padres. Me recogían en estaciones para que no tuviera que caminar mucho, me daban pasajes, me daban diferentes cosas, me ayudaban con mercados porque sabían que la situación económica mía tal vez no era la mejor, de que estamos pasando por muchas necesidades y creo que ahora todavía me copian de que ellos sabían que lo iba a lograr y yo les tengo un agradecimiento eterno por todo lo que hicieron por mí. Ahora la mamá, yo creo que para ella también era muy duro saber que a todos los niños iban, los acompañaban y que ella no podía, no porque no quisiera, sino porque obviamente tenía otras responsabilidades también muy importantes. Después de ese triunfo, ¿cómo lo vivió ella? No, mi mamá creo que también fue como una culminación de todo lo que ha hecho obviamente por nosotros y más por mí, porque ustedes vieron Sí. donde vivo, es una vereda y como todo niño manejaba muchos temores y todo, las calles por acá eran muy oscuras y varias veces me levantaba con miedo, así, mi mamá decía que me iba, obviamente pues iba caminando conmigo hasta cierta parte para que no Sí. me diera miedo. Entonces son todos esos Es que eras muy agradecimientos. chiquito. Sí, yo empecé a salir desde acá, desde mi casa solo, cuando Palma Azul ya me dijo que era algo serio lo del Claro. estilo del fútbol para mí. Desde los 9 años yo empecé a salir solo. No, Yo niño. tenía O nueve sea, años, de la de tu hijo, que o sí, sea, prácticamente. 9, 10 años yo empecé, mi hermano del medio me enseñó las rutas, entonces tenía que bajar caminando de aquí hasta allá, hasta el paradero irme hasta la estación Itagüí, que esa es la que sí. existía, hacer pues ingresar, ir hasta San Antonio, hacer el transbordo, subir hasta San Javier y ahí bajar caminando hasta Ujú. la cancha de Santa Lucía, que era donde entrenábamos. Y ese era el acompañamiento y ya cuando fui más mayor, que ya fui profesional o que fui selección Colombia o algo, mi papá ya quiso como estar como en ese momento y todo, pero yo no con rencor, pero nunca lo dejé ingresar así del todo porque le decía que él no me apoyó en el momento que yo más lo necesitaba, entonces que ahora no lo necesitaba. Obviamente que lo amo, lo respeto, es alguien muy, muy importante para mí porque ha tenido demasiadas virtudes y Ujú. muchas cosas conmigo, pero en cuanto al fútbol sí creo que le faltó más acompañamiento porque uno necesita eso sí o sí. Ahora me da duro obviamente por mi hijo, por mi hija, que yo tampoco lo puedo hacer porque estoy lejos de ellos, pero ellos saben que es para un futuro mejor y que gracias a Dios las dos mamás sí los pueden acompañar y estar ahí pendiente del sueño de ellos. Qué Muy lindo. bacano. Muy bueno eso Viene Sí. la última. Sí, yo quería era de esa de la celebración, ya digamos, pasa la euforia, pero cada campeón y coge el celular y empieza, me imagino que a recibir muchos Ahí sí. mensajes de amigos de infancia, de familiares, Yo creo que no he terminado de responder. sí. Pero ¿quién fue el primero que Yo, mon- quiso usted? O sea, que usted o yo quise llamar a... yo monté una imagen que decía mucho que lo de la lista de prioridades y que hay una imagen muy bonita, inclusive que se las voy a leer, que dice lo siguiente. Dice, cuando le gané a Chávez a las 6 de la mañana, apagué el teléfono y a las 10 lo encendí y en esas 4 horas tenía 1060 llamadas. Cuando perdí con Coto hice más o menos lo mismo y tenía 3 llamadas, todas de mi madre. A mí me encantó porque se puso todo en su sitio. Fue como pasar el colador y se fueron todos los que no tenían que estar. Total. Ese día pensé eso porque en el momento que tuve la lesión no se me olvida de que compartía con muchísima gente porque yo tenía algo para irme para España. Por eso también me dio muy duro porque yo tenía algo para irme para España y estamos esperando esos 6 meses a ver si sí me mandaban a prueba a España.
Y literal yo duré más o menos un mes y 15 días en la cama de que literal me tenían que ayudar para ir al baño, para todo, y en ese mes y 15 días me di cuenta de quiénes sí y quiénes no, y muchos de con los que estuve no estuvieron en ese momento. Y como vos decís, ese día me entraron miles de mensajes y todo, pero yo inclusive no me quedo en la cancha celebrando, sino que yo voy al camerino, cojo mi celular y llamo a mis hijos, que obviamente son lo más importante. Y también nosotros tenemos un grupo de la familia que es mis dos hermanos y mi mamá. Y les hago videollamada a ellos y les digo que por fin lo logramos. Claro, Bacán. y que la mamá, ¿qué fueron esas palabras? Que yo creo que ese momento para ella también Mi mamá fue, es literal ese día no tenía palabras, el llanto era tanto que ella no sabía justificar la alegría que estaba sintiendo, pero yo en el medio del llanto le entendía todo porque con la mirada me decía que lo habíamos logrado porque esto era más de ella que mí. yo creo que esa es la mejor copa, esa es la mejor medalla. Esa es la mejor medalla que yo he tenido en mi vida y que mi hijo me llamó y estaba llorando, que mi hija me felicitó, que iba a ser pronto el Día del Padre Ajá. y ellos saben que estoy haciendo un esfuerzo grande por ellos, por estar lejos, pero para que económicamente no les haga falta nada y ellos me hacen unas cartas que me hacen Funciona. sentir en la gloria y eso es lo más importante y ese siempre va a ser el trofeo más importante que voy a tener para toda la vida, a mis hijos y a mi familia. Yo te deseo que ese sea el inicio de muchos triunfos, de muchos Títulos. campeonatos, títulos y que obviamente sigas acompañando el sueño porque ya le dijo que quiere ser futbolista, que quiere ser defensa. Entonces yo creo que vas a tener el fútbol por rato. Muchísimas gracias por invitarnos a tu casa, por dejar de estar acá y por tomarte un break. A ustedes Dios los bendiga y muchas gracias por esto porque están haciendo que la gente conozca al ser humano que siempre va a ser mucho más importante que el deportista y eso no tiene precio. Muchas Muchas gracias. gracias.